Continuando con esta solemne ceremonia, nos corresponde presentar el galardón al liderazgo profesional, reconociendo que distingue a hombres cuya trayectoria ha sido ejemplo de excelencia, compromiso y dedicación en el ejercicio de su profesión. El liderazgo profesional se construye con conocimiento, disciplina, ética y una permanente vocación de servicio. Son personas que a través de su trabajo han inspirado a otros, impulsado el crecimiento de sus organizaciones, fortaleciendo sus comunidades y dejando un legado que trasciende generaciones. En esta oportunidad, el Senado Internacional de la Cámara Internacional de Conferencistas tiene el honor de iniciar este reconocimiento con el distinguido galardón a la República de Paraguay. Con profundo respeto damos paso a nuestro primer homenajeado de esta categoría. A continuación, presentamos al doctor David Galeano Olivera. Ha dedicado su vida a inmortalizar y prestigiar el idioma y la cultura guaraní en Paraguay y el mundo entero. Es doctor, posgraduado y licenciado en Antropología y Lengua Guaraní, profesor titular de prestigiosas universidades, colegios e institutos superiores y de altos estudios estratégicos de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea de su país. Fundador y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Escritor bilingüe con 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní. Hijo predilecto de la ciudad de Asunción y Orden Nacional al Mérito Comuneros, concedida por la Cámara de Diputados de la Nación. Además, recibió el premio Antorcha de la Libertad en 2022, condecorado como Benemérito Caballero Palaciego de las Lenguas y Comendador de las Lenguas por el Palacio Valoro, Argentina, y distinguido como investigador destacado en el 2025. Ha dado conferencias en todo Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España. Desde ahora recibe el galardón de líder profesional SIC y con ustedes el mensaje del doctor David Galeano Olivera desde Paraguay. Muy buenas noches. Baishaba es hola en idioma guaraní. El idioma guaraní es el idioma oficial del Paraguay junto al castellano. Yo me siento muy orgulloso, muy contento de compartir con ustedes, con tanta gente selecta, gente destacada de los distintos países que están integrados hoy a este Senado Internacional de la Cámara Internacional de Conferencistas. Agradezco de corazón a sus autoridades, agradezco en particular a aquellos que representan a este Senado Internacional aquí en Paraguay, quienes hicieron en este caso la propuesta para esta postulación mía para acceder a este espacio con ustedes. El trabajo nuestro en la promoción del guaraní lleva más de 50 años y particularmente a través de la institución que tengo el honor de presidir, de dirigir, que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, son 41 años. Hemos trabajado para que el guaraní sea idioma oficial del Paraguay, hemos trabajado para que el guaraní se incorpore a la educación de nuestro país, también a la del Mercosur, y sobre todas las cosas hoy estamos trabajando en el mundo virtual, con Internet, creando espacios valiosos para la promoción de guaraní. Desde ese punto de vista, yo agradezco esta enorme distinción de parte de ustedes y lo hago en nombre de cada uno de mis compañeros del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Contento de compartir esta noche con el querido amigo, gran amigo Hugo Marín, veo allá al doctor Martín Burt y también a José Candia, que ya fueron distinguidos. Muchísimas gracias a todos y vamos a seguir trabajando como siempre con ustedes ahora. Muchas gracias.